y estoy comenzando el segundo podcast de la materia de semiótica. El primer encuentro a través de este procedimiento lo tuvieron con el profesor y doctor Sebastián Román la semana pasada, donde él hizo una presentación de la materia. Y también les comentó que habría dos pilares, considerados pilares o fundamentos de la semiótica, que son los autores que vamos a ver a continuación, Ferdinand de Saussure y Charles Sanders Peirce. El primer caso lo estarán viendo conmigo en esta semana y la próxima, en tanto que el desarrollo teórico de Peirce lo estarán viendo con el profesor y doctor Lucas Verone. En primer lugar, quisiera ubicarles históricamente a Ferdinand de Saussure y para que ustedes tengan un modo de referenciarlo. Él nació en Ginebra en 1857 y murió en 1913. De alguna manera es considerado uno de los padres de la semiótica, si bien él se refirió al campo disciplinar como semiología. A lo largo de su vida, Ferdinand de Saussure estuvo abocado a estudiar las lenguas, el desarrollo de las lenguas indoeuropeas. Se dedicó a estudiar mucho el sánscrito y fue un docente universitario muy prolífico y dedicó prácticamente toda su vida, porque ya a los 13 años comenzó a estudiar griego y se dedicó a estudiar, como dije, de manera diacrónica las diferentes lenguas. Este autor, ya en los últimos años de su vida, comienza a dedicar su tiempo a dictar una serie de seminarios y de lecciones semestrales en Ginebra. Y en este tiempo logra conformar un grupo de discípulos muy entusiastas, y esto le va a permitir a él tratar con mayor profundidad ciertos temas que comienzan a interesarle en la última etapa de su vida. Esas lecciones, básicamente sobre lingüística, porque como les dije, Saussure era un lingüista, resultaron finalmente fundamentales para conocer el pensamiento de este autor, puesto que Saussure no editó ningún libro, y sin embargo ustedes tienen dentro del material bibliográfico que estamos sugiriéndoles como cátedra para abordar este tema, un libro que se llama Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, básicamente porque sus alumnos, después de su muerte, reunieron junto con la ayuda y con la colaboración, el aporte de quien fuera su esposa, los apuntes de clase que ellos habían tomado, más algunas notas elaboradas por él que pudieran encontrar entre sus papeles y sus cuadernos en su casa, y redactaron este libro que ve la luz en 1916 con el título en francés, por supuesto, de Curso de Lingüística General. Este libro permitió que se pudiera conocer el pensamiento de Saussure acerca de las teorías sobre la estructura del lenguaje. En ese libro se recopilan los contenidos de estos 3 cursos que él comenzó a dar, como les decía, en Ginebra entre el año 1906 y el 1911. Básicamente lo importante de este texto, que llega aún hasta nuestros días, y que de hecho es el texto que ha impactado de la obra de Saussure, digamos, de alguna manera consistió en el valor de este texto en mostrarnos de qué manera él pensó en la existencia de una ciencia general de todos los lenguajes, ¿no? Y entonces ahí es que él piensa
en ese momento, y ustedes lo van a poder leer en los textos, que se podría concebir una ciencia que estudiara los signos en el seno de la vida social. Voy a desarrollar un poquito esto y después voy a volver un poco más atrás en la vida de Saussure, porque justamente el pensamiento que él plantea en este libro es bastante diferente al que él había planteado en sus épocas previas en el desarrollo de su pensamiento, ¿no? Y él va a decir entonces que debería existir una ciencia que estudiara los signos en el seno de la vida social. Y tal vez esta es la definición que ustedes han escuchado de semiótica o de semiología. Este término que Saussure utiliza lo toma básicamente de la traducción literal de sus componentes del griego, semeion, signo, y logos, ciencia. Una ciencia que estudiara los signos en el seno de la vida social. Sin embargo, nosotros vamos a ver que la disciplina hoy se llama semiótica y va a ser por adhesión al pensamiento de Charles Sanders Peirce, básicamente. Sin embargo, el aporte de Saussure fue fundamental a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y él va a pensar o va a plantear la necesidad, como dije, de una ciencia que no existía en su época y que debía estudiar la vida de los signos en el seno de la vida social. Y que Saussure, en ese momento histórico en el que él estaba viviendo, pudiera pensar esto, de alguna manera ponía en evidencia el contexto social y cultural de producción en el que el autor se encontraba, que era el positivismo del siglo XIX. Saussure estaba en esta época comprometido con la tarea de identificar, de construir, de pensar el objeto de estudio de la lengua. Y va a pensar a la lengua por oposición al habla. La pregunta que él se va a plantear básicamente es cuál sería el objeto de estudio del lingüista, ¿no? Un objeto de estudio que debía ser claramente delimitado, que debía ser bien determinado, y entonces va a plantearse la lengua como oposición al habla, porque va a plantear que el lenguaje humano es un fenómeno sumamente complejo y heteróclito, y que en ese fenómeno hay muchísimos aspectos que podrían ser estudiados o abordados desde diferentes disciplinas. Entonces la pregunta que él se va a hacer es, bueno, de todo ese fenómeno que es el lenguaje humano, ¿cuál sería el objeto de estudio que le tocaría abordar al lingüista? Y entonces en el desarrollo de ese pensamiento él va a proponer que el estudio del lingüista sería la lengua, por oposición al habla, y va a entender a la lengua como social, en tanto que va a identificar al habla como individual. Entonces, lo que va a plantear es que el habla, para poder estudiar el habla, resulta muy complejo, puesto que habría que estudiar el habla en cada individuo, en tanto que la lengua sería esa estructura presente en todos los individuos de una comunidad hablante. Va a plantear que la lengua entonces es una estructura y que está compuesta por una unidad mínima que es el signo lingüístico. Lo interesante del pensamiento de Saussure es que él va a plantear que la unidad mínima de la lengua es el signo lingüístico. Saussure va a plantear y va a proponer que el lenguaje
que la lengua es un sistema y que debe ser estudiado teniendo un determinado sentido en un estado actual o en un momento específico. Por eso va a plantear la necesidad del estudio sincrónico de la lengua. Esta es, como yo les decía, la diferencia del modo en que Saussure venía planteando justamente el estudio de la lengua en sus años anteriores, desde el comienzo y en todo el recorrido de su actividad como lingüista, puesto que él había dedicado gran parte de su vida a estudiar la lengua de manera diacrónica, es decir, el modo en que la lengua iba cambiando a lo largo del tiempo. Bien, entonces habiéndoles presentado un poco el pensamiento de Ferdinand de Saussure, en el próximo podcast voy a comenzar a trabajar concretamente el objeto de estudio que este autor propone para la lengua y el modo en que esto se vincula con esta disciplina que él propone, que es la semiología.